La semana pasada continuamos con el debate entre el Congreso y toda esta gente que dice que hay que devolverle su plata a la gente cuando tenga 65 años. Y hay gente que dice que se la va a farrear toda, ¿no? Que se va a quedar sin un mango. Gente que dice que se va a desaparecer el sistema porque va a un tema de falta de fondos. Yo particularmente tengo una visión especial porque... Completamente distinta a la mía, por supuesto. Claramente. Bernhard Lotterer, que en paz descanse, fue uno de los primeros CEOs de Integra. Y una vez, sentado en su escritorio, me explicaba y me decía, mira, yo le decía, el día que tú tengas que vender acciones para pagar pensiones, se te va a esfumar la rentabilidad. Porque tienes que vender, y todos tienen que vender al mismo tiempo, y el mercado es de este tamaño, y todos hay una concentración espantosa. Y además no han comprado bien. No, eso no va a pasar nunca, porque entra tanta plata que nunca tenemos que vender para poder pagar pensiones. O sea, era casi un esquema Ponzi. El paraíso. Era un Ponzi, ¿no? Por supuesto, eso no quiere decir que sea necesariamente así, sino que era su visión de las cosas. Digamos, y él ya falleció hace un buen tiempo. Pero lo que se queda con la gente es esto. Mira, viene la AFP, me quitan, me cobran el 10% de mi sueldo todos los meses. Me cobran, para administrar eso, me cobran el 20% de mi aporte. Encima. Y yo no vuelvo a ver esa plata nunca más. Y cuando llego al final de mis días laborales, recibo una pensión que es una mierda. Entonces, efectivamente hay un problema de fondo gigantesco, pero no pasa por devolver la plata a la gente. Entonces, por ejemplo, ¿tú estás en el FP desde el comienzo del sistema? Sí, casi desde el comienzo. ¿Casi desde el comienzo de tú? También. Es más, trabajé en un FP, mi primer trabajo fue en un FP. Reclutando gente. Culpable. Engañando viejitos. Pásese, señor, pásese. No afilié a nadie. Me llené lapiceros, me llené blogs, no hice nada. No, pero hay un tema interesante. Nunca te terminan de pagar. O sea, no, sí. Tu fondo nunca termina. Sí, se termina. ¿Cuándo? Se termina, porque la plata nunca se queda con la FP. Si en el caso improbable que no tengas un solo beneficiario, o un solo pariente, un solo descendiente, un solo heredero, nada, se licúa proporcionalmente entre todos los demás cuentas individuales de la AFP. O sea, la AFP, la administradora, no se queda con un mango nunca. La ley está armada así. Una pregunta, ¿a ti te paga una AFP? ¿Qué? No es forma. Además, pero el otro día conversaba con Farid Matú, que ya lo tenemos acá el otro día, y me decía, oye, ¿por qué no? O sea, hay una cosa interesante, ¿no? Pueden decirle a la gente para que compitan otras instituciones con las compañías de seguro. Porque ¿qué hace la compañía de seguro? Te compra tu fondo, lo compra, literalmente te compra tu fondo y te dice, yo te voy a pagar hasta el día que te mueras, no importa si vives 200 años o 3 meses, por el resto de tu vida te voy a pagar mensualmente una cantidad de plata que viene con una tasa de interés que va entre 5 y 6%. Pero está considerada sobre el fondo acumulado, por lo tanto las pensiones son muy bajas. De hecho, ahorita, lo dije la vez pasada, el sueldo promedio de un afiliado en FP está entre 1.500 y 2.000 soles y la tasa de reemplazo es 40%. O sea, realmente no puedes vivir con eso, ¿entiendes? Y la gente en nuestro país no tiene cultura de ahorro ni cultura financiera suficiente como para encontrar formas alternativas de ahorro. Y además, pues creo que en el fondo, la parte que más me interesa de todo esto, que tiene que ver con la cuestión más simbólica, es que creo que lo del sistema de AFPs en general es como la condensación de todas estas reformas estructurales y de transformación del Estado desde los 90 acá, porque lo que hizo fue instalar en la gente una idea de cambiar el chip de la jubilación por solidaridad a la jubilación individual. Sí. Y entonces nos han vendido la idea de que suena más lógico el éxito y te digan, mira, tú vas a recibir lo que tú has dado, más allá de que sea más o menos rentable. Y si tú has acumulado 100, te van a tocar 10, 20 o lo que fuese. Pero eso es tu cuento, o sea, es individual tu rollo. Es tu chifre. Y ha cambiado esta idea de que, bueno, los jóvenes aportan para que los viejos se beneficien, porque cuando tú seas viejo van a haber otros jóvenes. Entonces es una gran bolsa común de un sistema más bien solidario antes que... Y esa era la base de toda jubilación. Entonces la discusión ahora de la rentabilidad o no, del retiro de la plata o no, lo que termina desde mi punto de vista haciendo es concentrando nuevamente la idea y reforzando la idea que esto es una vaina individual y que es tu problema. ¿Y por qué no bajo esa lógica fortalecer también el tema de la ANP, ¿no? Porque el mínimo de la ANP es una desgracia, o sea, es menos del sueldo mínimo. Y yo creo que una de las cosas básicas, a ver, yo no soy economista, pero van por dos temas, ahí de repente, Luis, tú sabrás más. Primero, que yo no pienso que alguien que se jubila debe ganar como pensión menos de lo que ha venido ganando mensualmente en su trabajo. Es imposible, aunque sea en promedio. De otra manera es imposible. Y dos, que yo creo que en verdad también tendría algo de lógica en ese sentido, ¿no? Que las AFPs no terminan siendo o reemplazando, siendo exactamente lo mismo que los bancos hacen.
O sea, Son si tú bancos a vas a largo meter, plazo. eso es lo que yo no entiendo. O sea, si Pero tú vas a tampoco meter tu entiendo. plata Mejor la para metes a hacerla plazo crecer, fijo. mejor la vendes a Claro. la metes a otro lado y no a una A una FP. caja, a una caja. A una Entonces, caja. a No, una claro, caja, lo claro. que pasa es que hay una cosa que también funciona de otras maneras. Y la parte más simple de la imposibilidad de hacer la comparación así, plano a plano, uno a uno, es que si tú vas con un montón de plata, y imagínate que agarras un FP, la desarmas y repartes la plata entre todas las cajas, a plazos fijos, a las tasas que ven en el mercado, la tasa se va de cara. Y te pagan menos que la FP. O sea, eso Eso es porque un tema de demanda y oferta. eso va a pasar, o sea, va a pasar necesariamente. Entonces no es tan fácil como decir es uno a uno. Ahora, es imposible que a menos que tú sigas generando un flujo durante tu jubilación, o sea, generando de nuevo tu ahorro del 10% de todos los años, porque ¿no? sea igual. Para tus 25 años te pagan el 100% de lo que ganas. Eso no va a pasar nunca, es imposible, no alcanza. Entonces, lo que me decía Farid, y esa era la parte súper interesante, decía, ¿por qué no vas, en lugar de hacer un depósito, abres la cancha a los bancos medianos y cuando te dan tu fondo, te vas donde un banco mediano y le dices, acá está mi plata, dame un bono, durante 25 años, me estoy jubilando a los 65, 25 años voy a tener 90, ¿no es cierto? Durante estos 25 años tú me vas a dar toda mi plata. Me vas a pagar más que la aseguradora de todas maneras, porque la aseguradora está calculando como 110. Claro, ¿ya? claro. Entonces, me vas a pagar de todas maneras más que la aseguradora, probablemente 40, 50% más. Me vas a dar el íntegro de mi plata. La sensación de que tú estás en la FP y que te estás llevando el íntegro de tu plata es real. Te estás llevando el íntegro de tu plata y se lo das a quien te da la gana. Y al cabo de 25 años, si llegas a los 90 años, que muy pocos de acá vamos a llegar en realidad. Habla por ti mismo. No, yo hablo por mí, por eso, pero muy pocos acá. Yo también, probablemente. Haces pensión 90 y eso te cuesta, en ese momento hizo unos números bien rápidos y dijo 0.01 el PBI. Es nada, pensión 90. Bueno, pero eso es cambiar la lógica de lo que te decía, es decir, Claramente. la protección del Estado, la protección de uno mismo. Claro. Sí. Y eso es donde se traduce todo, es decir, quién protege a quién en un Estado. O hago lo posible, que es el mito de la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Te doy todo lo posible para que de aquí en adelante tú creas que tienes la misma posibilidad que el otro, sin importar las diferencias estructurales para que hagas lo que quieras. Claro. O decirte, mira, efectivamente te doy esta oportunidad, pero resulta que a este que empezó más atrás por una serie de cosas, lo tengo que acompañar un poquito más. Definitivamente, definitivamente. Una pregunta que siempre he tenido. ¿Qué tanto es el porcentaje de la gente que trabaja en el Perú que está en una FP? Menos de 20%. Menos de 20%. Sí, o sea, el de la PEA. Son menos de Pero la 20%. informalidad es casi 76%. 70%. Por eso, Entonces, por eso estamos hablando del 20% entonces, del total de trabajadores, de la gente en edad de trabajar en el Perú. todo ese terror Solamente que hay- el 20% tiene coberturas de O pensiones. sea, todo nadie ese más. terror que hay para ver quiénes van a tener en el futuro, algo solamente para el 20% del país. No, pero eso igual es relativo. O sea, Igual es como solamente. fuente, O sí, sea, claro, hablar de pero la igual PEA en realidad el resto formal. Son 3 millones de personas, por lo menos. No, yo lo entiendo, Sí. pero pensando justamente en esa lógica Es hablar individual. del salario mínimo ¿no? también. O sea, la Estamos discusión del hablando- salario mínimo y de aumentarlo también parte por un sector. Estamos hablando de individualidad, o sea, el que puede, puede, el que no puede, no puede, agárrese quien pueda. Bueno, Entonces, Fujimori era eso, ¿no? Cada uno baila con su pañuelo. Estamos No solo eso, desvirtuando sino todas estas justamente, reformas. estamos desvirtuando justamente la protección para todos los peruanos en general. Estás agarrándole solamente a los que están, no solamente Te informales, pongo cosas así. formales, digamos. No se eliminó la ONP porque se descubrieron a la mitad del camino, después de que habían quebrado un montón de viejitos, que la ONP no podía desaparecer. O sea, Es que no puede. y la dejaron ahí porque ya no sabemos qué hacer, pero se tiene que Y quedar. tiene otra lógica. además. Totalmente. Y después, pensión 65 es un parche. Es un parche del sistema, del sistema es un parche. Entonces, es un parche, es un Frankenstein. Y lo que hay que hacer es una reforma integral que involucre la parte privada con la parte, digamos, estatal, y que de alguna forma mezcle los dos esquemas, el de la contribución personal y el de la contribución Suena solidaria. muy paja, No, pero que es, sí un, se puede es un hacer. tema que está enfocado ahí, como tú lo piensas, a los beneficiarios, a los jubilados. Pero esto, así como está ahora, está enfocado más que nada a los inversionistas. O sea, a las AFP, a los dueños de las empresas. Ah, claro, sí. Esa es la es verdad. perspectiva actual de reforma. O sea, eso es verdad. como se hacen las reformas, se hacen en vicio Eso es verdad. para que no pierda la En- AFP, en para que todo, no se pierda. O sea, en todo. en realidad tú no te estás enfocando en el problema real, que es La los parte que a mí me jubilados. preocupa un poco acá, y creo que compartimos esa preocupación, es que uno no se mete a hacer una reforma de esta naturaleza, de este tamaño, de un sistema así, cuando faltan 8 meses para las elecciones. Por supuesto. Eso es una porquería porque va a pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y así con eso, este triste mensaje, nos vamos al siguiente bloque. Siempre enojadas el viernes, jefe.